nuevas historias para poder llevar un cuento al cine? Sí, para empezar tiene que haber un planteo, ¿no es cierto? Y si no está planteada bien la historia, después no te va a tener un desarrollo. Eso sí fue de Nilsson. Eso fue de Nilsson, ajá. Esa historia de Eugenia. Esa historia de Eugenia, de los padres y todo eso fue muy de él. Mirá vos, mirá vos. Y decime, en cuanto a mí me llamó mucho la atención esta cuestión, esta diferencia también. Una cosa es en el cuento que Amalia es la madre, ¿no?, de Amalita. Pero resulta que en la película Amalia es la abuela de Amalita. ¿Y eso por qué? Bueno, está Mecha Ortiz, ¿no? A lo mejor que está fantástica, ¿no? La verdad está fantástica Mecha Ortiz. Realmente ella estaba muy bien en ese momento, está bellísima. Al mismo tiempo se la ve tan hermosa. Y bueno... Ustedes decidieron por Mecha Ortiz, o sea, es una cuestión circunstancial, esa diferencia, es una cuestión del género. ¿Querían que estuviera Mecha Ortiz y daba más para el personaje de abuela que de madre? Yo no recuerdo eso, pero es posible que Beatriz haya usado cosas de la madre para ese personaje. A lo mejor. Seguramente. Muy posible, sí. A lo mejor, a lo mejor. Bien. Y por otro lado tenemos el personaje de Vicente, ¿no? Ese es un personaje nuevo que yo creo que cambia el giro, gira un poco la historia, ¿no? Porque la historia cambia a través de los motivos. Los motivos están relacionados con Vicente. ¿Por qué Vicente? ¿Por qué ustedes incluyeron un personaje nuevo que no estaba en el cuento? ¿Cuál era Vicente? Vicente era el amante, digamos, de Amalita. Sí. O sea, es digamos, Amalita tiene un amante que nadie conoce. De alguna manera eso es personaje de Beatriz, ¿no? Es un personaje de Beatriz, un nuevo personaje que incluye en su cuento. Sí, para de alguna manera mostrar el comportamiento de Amelita, ¿no es cierto? Que tenía una doble vida de alguna manera, ¿no? Pero eso en el cuento no es tan claro, o sea, es bastante misterioso también, ¿no es cierto? Amalita en el cuento no queda tan claro que Amalita tiene una doble vida. Ustedes quisieron, para llevar el guión adelante, que se hiciera claro que Amalita tenía una doble vida. Sí, aparte que es lo que determina después que ella no es virgen de alguna manera. Claro, está todo el tema de la virginidad. Claro, en ese momento, y entonces ya frente al conflicto se encierra en ese banco de piedra, ¿no? Y eso cambia también los motivos. No sé si te acordás o si te acordás vos, Javier, del tema de la carta, ¿no? Que la carta también, esa carta que le manda Amalita a Ezequiel ese mismo día de la boda, esa carta también es misteriosa, porque en realidad en el cuento Ezequiel se burla un poco, ¿no? Es una carta de amor, Ezequiel se burla un poco, está con los amigos, digamos, y la rompe, la quema, ¿no? Y ahí se terminó la carta. Mientras que en la película la carta tiene todo un motivo, porque si bien no es la confesión exacta de que, bueno, yo tengo un amante, es hay una serie de dudas que plantea en la carta Amalita, no me sería el nombre. Bueno, ¿por qué este cambio? ¿Por qué este giro? La verdad no recuerdo. No te acordás, no te acordás. Yo me acuerdo más porque tengo más presente ahora, la película. Yo creo que también tenía mucho que ver lo de, ¿cómo es la actriz? Luisina Brando. Luisina. Sí. Luisina tenía una magia de una cara maravillosa y que nos quedó de boquita pintada esa sensualidad que tenía. Esa película también. Y entonces yo creo que ayudó mucho para nosotros seguir creando cosas, ¿no? Claro. Sabiendo que ella lo iba a hacer. Claro. Ahora, en cuanto al personaje de... Bueno, hablamos del personaje de Eugenia, hablamos del personaje de Amalita, hablamos del personaje de Amalia y hablamos del personaje de Vicente. Vicente es un personaje muy rudo, ¿no es cierto?, en la película. O sea, es un personaje que incluso se pelea con Ezequiel. Sí. Que tampoco está en el cuento. Y en cuanto a Ezequiel, a mí me parece que también está bastante desarrollado el personaje de Ezequiel. ¿Por qué los tres tíos que en la película en el cuento no están? O sea, se agregan tres tíos allí, se agrega toda una familia, ¿no? ¿Qué es lo que quisieron hacer con Ezequiel? Bueno, de alguna manera esos tíos son muy de Beatriz también. Ah, sí, ¿cierto? bien. Son personajes un poco estrafalarios, diríamos,
Yo lo único que se me ocurrió, me acuerdo, es que se ale al rey y que le pedían, hizo el paseo bárbaro y que se ponga un tul en la cara. Muy Eso gracioso. recuerdo. Bien. Yo recuerdo, pero eso son cosas muy de Nilsson y Beatriz. Está bien. Bueno, para redondear entonces, ahora vimos las diferencias fundamentales que había entre el cuento y el guión de la película. Ahora en el próximo bloque vamos a hablar de las coincidencias, o sea, de las escenas que más nos interesan estudiar como coincidentes entre el cuento y la película. Nos vemos pronto. El proyecto educativo laboral ProEl Virtual te propone realizar una carrera terciaria pensada para vos. Técnico superior en informática, sin costos de viajes, respetando tus ritmos de aprendizaje. Recibís manuales de estudio teórico práctico y realizás tutorías con profesores virtuales a través de internet y otras modalidades. Título oficial con validez nacional. Para informes e inscripciones, teléfono 011 43 43 35 35. Website www.conexioneducativa.com.ar. Pintura de hogar y obra. Un curso planeado para aprender, perfeccionarse o bien iniciarse en el oficio de la pintura. Los contenidos abarcan temas como objetivos de la pintura, aplicaciones en mampostería, condiciones de iluminación, herramientas, terminaciones y efectos especiales. Está destinado tanto a pintores como a empresas de construcción que busquen capacitar a su personal o a personas que deseen iniciarse en el oficio de la pintura. Cuenta con la acreditación del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe. Inscribite ya mismo. Además de contar con tutorías online, teléfono y fax, te damos todos los materiales de estudio y orientaciones didácticas para empezar a pintar. Pintura de hogar y obra. Nosotros te damos una mano. Vos hacés la terminación. Informate. 011 4343 3535 www.conexioneducativa.com.ar info@conexioneducativa.com.ar. Conexión Educativa, la señal de televisión apta para todo público. Los miércoles, mira, guión, cine, TV e historietas, emprendedores, formación de vendedores y atención al cliente. En Conexión Educativa, la señal apta para todo público. Bueno, como les prometí en este tercer bloque, vamos a hablar de las coincidencias más importantes que tienen el cuento y la película. Y vamos a pasar dos escenas que quiero que presten mucha atención al verlas porque también se encuentran en los contenidos teóricos que ustedes ya poseen de nuestro taller. Las coincidencias yo las marcaría, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, en tres. La escena de la carta, que bueno, tiene algunas diferencias, que después voy a hacer una pregunta que me parece muy interesante. La escena del banco, donde Amalita se esconde, y la escena final de la película. En cuanto a la escena de la carta, una pregunta. A mí me pareció, cuando leí el cuento, que era muy cinematográfica la escena en que Eugenia se sienta en las rodillas de Ezequiel, y Ezequiel le acaricia el pelo y ella queda enamorada. ¿Por qué no se incluyó en la película esa escena? Porque él no le acaricia el pelo. Es una curiosidad en realidad. No sé si lo recordás, a lo mejor no lo recordás, Rodolfo. No, no lo recuerdo, pero de cualquier manera Eugenia cambia mucho como personaje también, porque la escena que va a Mar del Plata, que se la ve muy bonita, es decir, de alguna manera de casi un chico que es al comienzo de la película, crece con otras dimensiones, pero no recuerdo. Bien, bien, bueno. Por otro lado está la escena del banco, que es una escena crucial, sí. Es una escena hermosísima, ¿no? Es una filmación preciosa, ¿no? Cómo se ve ese velo, ¿no? Con el viento, cómo ella trata de mover el banco, o sea, realmente es una escena, es la escena de la película. Y la única diferencia que marcaríamos es que está Vicente buscándola también a ella, no solamente Ezequiel. Bueno, si quieren podemos ver esa escena, así vemos el ejemplo. ¡Amalia! 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 ¡Amalia!
Bueno, la otra coincidencia, por supuesto, es el final de la película, que es prácticamente igual. Hay algunos detalles, que no sé si recordarás vos, Rodolfo, Sí, por qué se cambiaron. Eso sí recuerdo. En el cuento, Eugenia se desmaya cuando ve el cuerpo de Amalita dentro del banco. Sí. En la película se esconde detrás de un árbol. ¿Y por qué? ¿Por qué la diferencia? Bueno, por empezar quiero decirte que todo este cuento nace a partir de la novia de... ¿Cómo se llama? Que ocurrió este hecho real de Móneda. De Móneda, ¿no? Sí, lo dice Beatriz en el cuento. Es decir, yo creo que toda la película es el escondite en el banco y que después nadie la encuentra y bueno, cuando con el tiempo encuentran el esqueleto nada más de ella. Es decir, ella a partir de ahí hizo todo el cuento. A partir de ese momento. De ese hecho. Y las diferencias que ustedes pusieron digamos, en la filmación fueron porque pensaron que quedaba mejor que ella no se desmayara, sino que se escondiera y viera de alguna forma lo que sucedía. Exacto, porque de alguna manera no íbamos a mostrar el cadáver, por supuesto. Claro. Y después, que ese final es muy similar a la mano de la trampa. Claro, es decir, queda en la cara de ella. Claro. Ahora lo recuerdo perfectamente, la mano en la trampa, sí, perfecto. Es muy similar. Claro, porque se pone en primer plano la cara de, en este caso de Marilena Ross. Creo que ese también era el afiche de la película. Claro, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces la escena final para que ustedes tengan el ejemplo también. Eugenia, ¿qué te pasa? ¿Qué viste? Pronto nos vamos a ir de aquí. Bueno, está bien, está bien.
Una última pregunta entonces, una última pregunta. ¿A vos te parece, Rodolfo, que lo mejor es estar de acuerdo con el escritor para hacer un guión? O sea, este acuerdo que vos estableciste con Beatriz, ¿vos pensás que nuestros alumnos, si quieren hacer un guión de cine, tienen que, si está vivo por supuesto, tienen que ponerse de acuerdo con el escritor, sí, tienen que reunirse? Totalmente. ¿Por qué te parece? Porque de alguna manera es el estilo del director que está buscando con ese escritor y viceversa. ¿No? O sea, es un ida y vuelta. Es necesario esta retroalimentación entre escritor y director siempre que se pueda. Bueno, muy bien. Yo creo que hay una cosa que lo triste de todo eso fue que fue prohibida la película. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. ¿No? Sí, sí, sí. Que fue bastante... ¿Por la escena del desnudo fue prohibida la película? No, fue por el baño en que se bañan. Bueno, que están desnudas, sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muy bien. Para redondear entonces, les cuento que en el último bloque vamos a estar con Javier y vamos a hablar sobre algunas de las películas que firmó Javier a su labor como guionista. Bueno, nos vemos en el próximo bloque. Inscribite y realiza el curso completo. Este curso consta de clases televisivas, material de estudio en campus virtual, tutorías y certificación. Informate 011-4343-3535 www.conexioneducativa.com.ar info@conexioneducativa.com.ar. Conexión Educativa, la señal de televisión apta para todo público. Bachillerato acelerado para adultos a distancia. Nunca es tarde para empezar a estudiar. Ahora puede recibirse de bachiller en solo 1 o 2 años. Obtenga su título secundario sin necesidad de trasladarse, dejar su trabajo o modificar sus horarios. El sistema es sencillo. Cursa una materia por mes. Las clases las recibe en su casa, en su televisor, por medio de Conexión Educativa. Estudia los contenidos de cada módulo y realiza las actividades propuestas con la ayuda permanente de profesores, tutores especializados. Finalmente rinde los exámenes en un centro de atención al que llamamos UGES, Unidad de Gestión Zonal. Termine el secundario, obtenga un título oficial y acceda a nuevas oportunidades. Infórmese en el 011-4343-3535 o en info@conexioneducativa.com.ar. Bachillerato acelerado para adultos del Instituto de Estudios a Distancia. Una propuesta de Red Media Educativa, Aldea Global y Conexión Educativa. Para que todos sigamos progresando. Conexión Educativa. Un innovador sistema de educación a distancia multimedial. Mecánica, alimentación, apicultura. Elegís lo que querés estudiar. Seguís las clases por televisión. Consultás a tus profesores vía mail. Accedés a un campus virtual con chats temáticos e información especial. Complementás las clases con guías de estudio. Además, contás con unidades de gestión zonales, en donde vas a encontrar todo lo que te haga falta. Conexión Educativa, la señal de televisión apta para todo público. Bueno, estamos nuevamente en el cuarto bloque, ahora estamos con Javier Torre únicamente y vamos a hablar un poco sobre su trayectoria y sobre todo sobre su experiencia en la realización de guiones de cine adaptados y de guiones de cine originales. Bueno, yo estuve leyendo algunos reportajes que te hicieron a vos, Javier, y en un reportaje decías algo así como que hay guiones que arruinan una película y que arruinan un cuento o una novela, y hay guiones que mejoran el cuento y la novela. Y hay películas que arruinan un guión también. Y hay películas que arruinan un guión. Bueno, o un libro. Contame un poco eso, ¿cómo es? Bueno, esta es una polémica que nace con los principios del cine. El tema de la adaptación, de las adaptaciones literarias o de la transcripción en imágenes de textos teatrales también. Hay también una polémica histórica
y que ha llegado a generar grandes enfrentamientos también entre los directores y los guionistas, al punto que hasta hace muy poco en la Argentina se consideraba por ley que un guionista era coautor de una película con el director. Los guionistas defienden sus proyectos, defienden sus diálogos, defienden sus imágenes, y los directores defienden su necesidad creativa y su mundo propio, que debe ser consubstanciado con eso. Entonces es muy complejo el problema para un director en particular. Yo he tenido muchas experiencias. En estos días me sucedió algo anecdóticamente curioso, es que yo me rehusé a hacer una película porque el productor me dijo que yo tenía que hacer absolutamente lo que me pedía el guionista. Entonces, no voy a contar quién, pero entonces yo me reuní con el guionista y el guionista como que se mostró tenso, pensando que yo le podía cambiar los diálogos de la película. Y yo le dije, sí, yo cambio, yo soy un gran traidor, yo cambio diálogos, cambio escenas, cambio personajes, es decir, y cambio de principio a fin. Cambio cuando ensayo con los actores, cambio cuando filmo y cambio cuando edito. Porque el cine es un proceso de cambio también. Desde el momento que uno piensa una película, mientras la hace, cuando la está filmando y luego cuando la edita, e incluso cuando le pone música o sonido, uno reelabora el material con el que está trabajando. Y en esta mezcla, en esta combinación de cosas, muchas veces el guionista queda malherido, ¿no? Se siente mal. Pero esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y pasa en Argentina. En la última novela de Mario Puzo, El último Don, por ejemplo, se cuenta, es instructivo para los alumnos de guión leer esa novela, cómo los guionistas en Hollywood muchas veces se sienten estafados por las grandes productoras de películas, ¿no? Que les prometen que van a hacer su guión, pero que después es tan grande el negocio y las necesidades que hay de poner determinados actores o de contratar directores o de difundir las películas de tal o cual manera, que cuando se estrenan las grandes producciones de Hollywood, los guionistas van a ver sus películas y no encuentran lo que ellos escribieron. Claro, a lo mejor nada. Esto genera odios y juicios y situaciones muy complejas, más aún porque en Estados Unidos es el productor el que muchas veces tiene el corte final, o sea que hasta incluso el director se siente lesionado. Pero todo esto tiene un sustrato muy interesante desde el punto de vista teórico. Es decir, ¿en qué momento, así como el famoso traductor de una novela traiciona al narrador original, el director como traductor del mundo de imágenes de un guionista lo mejora o lo empeora, o lo recrea, ¿verdad? Y en esto, digamos, cada uno tiene sus derechos a defender, sus necesidades y sus obligaciones. Yo creo que la función de un director de cine es contar una buena historia y hacer una buena película. Y en ese camino muchas veces hay que cambiar cosas. Hay que dar un ritmo a una escena, hay que cambiar una situación, a veces hay que cambiar un final. Incluso a lo mejor eso también es la diferencia entre esa línea argumental que tenía Piedra Libre y la versión final, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, yo, mientras ustedes hablaban de manera tan interesante con Rodolfo, pensaba mucho en esto. El director tiene un guión, pero en el transcurso de todo este trabajo habla con mucha otra gente. Y en particular habla con alguien que nadie ve, que es el editor de la película. El editor de la película es un señor que al final de todo el proceso, antes en un aparato mágico que se llama Moviola, hoy día en un aparato mágico que se llama computadora, puede cambiar los planos, las miradas, los diálogos, las situaciones y hasta las ideologías de una película, por la simple superposición, cambio, juxtaposición o aceleramiento en los planos. Entonces, en este proceso también el guión puede sufrir cambios y en general los sufre. Es casi imposible ir a ver una película basada en un gran texto literario o en un cuento o en una obra de teatro y encontrar que está absolutamente reflejado tal cual fue escrito. ¿Y sabes lo que me pasa a mí? Casi siempre lo que se escucha es, no me gustó la película, es mejor el libro, ¿no? Es posible que cuando uno lee una novela o lee un cuento, uno hace una serie de construcciones e imaginaciones que a lo mejor no responden después a lo que ve. Y suele suceder. A mí me pasó con Pantaleón y las visitadoras, por ejemplo, la novela de Vargas Llosa que después hizo
en cine Francisco Lombardi, que fue un éxito, la película fue un éxito enorme. A mí la novela me había encantado, tenía ritmo, tenía fascinación, tenía personajes delirantes, tenía un mundo mágico muy particular. La película también lo tenía, estaba cambiado, pero era igualmente interesante, era como otra construcción que se sumaba a la construcción de la novela. Y entonces ahí se cumplen los dos requisitos, sobre una gran novela se hace una gran película. Claro, exactamente. ¿No? Esto es lo ideal. Claro, y decime Javier, cuando vos tenés que adaptar un guión, o sea, vos decís, bueno, El juguete rabioso, por ejemplo, o Las tumbas, vos adaptaste esos guiones. ¿Cómo afrontás el trabajo para que nuestros alumnos sepan cómo tienen que empezar a trabajar? ¿Cómo afrontas ese trabajo? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Ves al autor? ¿No lo ves? Bueno, el caso de Las tumbas es un caso emblemático porque fue muy polémico en su momento. A mí Las tumbas era una novela que me gustaba y no me gustaba. Es decir, me gustaba la idea, ¿sí? Un chico que se vuelve delator, que traiciona a sus compañeros. Esa idea me parecía una idea muy fascinante porque el chico se vuelve torturador, se vuelve malo. Un chico inocente se vuelve malvado. Entonces, en base a esa imagen, en base a esa historia, yo quise hacer la película. Yo me reunía con Enrique Medina al principio a escribir el guión, pero no me gustaba lo que él me daba escrito, porque éramos como dos personas muy distintas con culturas distintas. Y entonces en un momento yo dije, yo tengo que seguir solo, y él se enojó. Entonces esto derivó en una gran polémica. Claro, pasó esto. Yo no estaba cómodo con él, había firmado un contrato para hacer la película, la tenía que hacer. Él tampoco estaba cómodo conmigo y se empezaron a producir rispideces y terminó mal la historia. La película fue un gran éxito, digamos, pero la relación mía con Enrique, a quien yo quería mucho y ahora le he vuelto a tomar cariño, quedó rota en aquel momento. Mirá vos. En cambio, me pasó una cosa, por ejemplo, con Mirta Art, con la hija de Roberto Art, que yo adapto libremente El juguete rabioso y pensando que ella se iba a enojar, que ella se iba a molestar. Yo sabía que ella era muy cuidadosa y con toda razón de la obra magnífica de Roberto Art, de su padre. Y al contrario, ella se sintió